Youssef tiene 25 años. Ha pasado 6 años en el maquis luchando contra el poder y desde enero del año 2000, amnistiado, ha vuelto a su casa. Gracias a Dios, mis hijos han sido educados en una casa en la que han visto a su madre, a su padre y a sus abuelos rezar. Mi padre es muezín. Se han criado con esa piedad. Desde que éramos muy pequeños vamos a la mezquita. En cierto modo, nosotros, que siempre hemos frecuentado las mezquitas, estábamos predispuestos. Después seguimos así, a medida que nos hacemos mayores. Cuando fue creado el Frente Islámico, solo tenía 16 años. Fue la época de las grandes manifestaciones. Yo aún estudiaba en la mezquita y participaba en las manifestaciones. Era solo un chiquillo. Puede decirse que era un chiquillo militante. No tenía edad de votar. El 5 de octubre de 1988, los jóvenes se rebelan saqueando y quemando todo a su paso. Estas manifestaciones obligan al presidente Chadli a anunciar en 1989 el multipartidismo y el liberalismo. Los islamistas fundan 2 partidos, el Hamas y el FIS, Frente Islámico de Salvación. Este último gana en el 90 las 3/4 partes de los ayuntamientos con ocasión de las primeras elecciones libres. Los alumnos que aprenden el Corán vienen aquí por la tarde a estudiar o a investigar. A veces sus mayores les ayudan a comprender algunos versículos. Les obligan a estudiar. Se ayudan mutuamente. Para los que estudian la Sharia, les ayudamos con libros especializados. Usted pensará que son demasiado jóvenes. Es pura apariencia. Parecen demasiado jóvenes, pero lo saben todo. De ahí a decir que cuando sean mayores tendrán ideas retrógradas. ¿Integristas? O integristas, no lo creo. Les enseñan unos maestros formidables. Conozco a todos estos jóvenes. Está muy bien. Para impedir la progresión de los islamistas, el poder decide llevar a cabo un recorte electoral. Entonces el FIS amenaza con boicotear las elecciones legislativas previstas para finales del mes de junio y llama a los trabajadores a una huelga indefinida. Del 26 de mayo al 10 de junio del 91, sus militantes paralizan las grandes ciudades del país. Los que se fueron a combatir a Afganistán hace 3 años vuelven y crean el mito de Kabul en el corazón de Argel. Una decena de miembros, fundadores del partido y opuestos a estos métodos radicales y violentos, anuncian su disidencia en la televisión estatal. Es la primera fractura en el seno del FIS, que gobierna con brazo de hierro y con un poder también dividido. El presidente Chadli y su primer ministro son acusados de complicidad con el FIS por el general Nessar, entonces ministro de Defensa. Si nos atacan, contestaremos con la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. La prensa se ha callado todo este tiempo y la televisión se ha callado todos estos días. Pero ahora que nos vamos a defender, ya veréis lo que la prensa escribe sobre nosotros, lo que la televisión dice sobre nosotros, que somos unos violentos, etc. Gracias a Dios estamos convencidos. Con la ayuda de Dios nos está permitido defendernos, sin provocaciones, pero tenéis que defenderos. Como podáis, ya sea en la calle, en lo alto de los balcones. Cada uno se defenderá como pueda. Se defenderá como mejor le parezca. El 2 de junio, unos manifestantes invaden una comisaría. Las fuerzas de seguridad, ya bastante tensas, se enfrentan a ellos. Según los islamistas, hay 110 muertos y miles de detenidos. El 4 de junio de 1991, el primer ministro Jameruchi es destituido y se declara el estado de sitio. Los líderes del FIS, Abbasi Madani y Ali Benhat, son detenidos el 30 de junio de 1991. Ese día había censadas 6.500 mezquitas. Más de 1 millar escapaban al control del Estado. En el entorno de esas mezquitas es donde el FIS ha reclutado a la mayoría de sus militantes. En sus sermones, los líderes prometían restablecer la justicia social. En Medea, la mayoría de la población había votado al FIS. En la época del FIS, los imanes que conocíamos venían aquí a dar sus sermones. Como era nuestro sector, íbamos a escucharles. Pero hay otras mezquitas. Esta mezquita y este barrio de Medea están en el punto de mira del gobierno. Para ellos somos terroristas. A los hermanos les da miedo que les filmen. Podrían tener problemas en el futuro. El nuevo primer ministro, Rosali, cede a las demandas de los islamistas sobre el recorte electoral. La nueva dirección del FIS inicia la batalla por las elecciones legislativas.
El Frente Islámico de Salvación ha llegado en un momento en el que los extranjeros del este y del oeste se han apoderado de nuestra economía y de nuestra cultura. Avanzad bajo la dirección de Dios. Avanzad bajo la dirección de Dios. Oh Frente Islámico. La campaña electoral llega a su apogeo cuando los más radicales, los salafistas, se oponen a la nueva dirección del FIS dominada por la corriente de Argel y su líder Abdelkader Hachani. El 26 de diciembre del 91, a pesar de esta segunda fractura, el FIS conquista en la primera vuelta 185 de los 420 escaños del Parlamento y está a punto de conquistar otros 175. El FIS estaba muy infiltrado en toda la red del Ministerio del Interior, que controlaba las elecciones. Había una red informática paralela del FIS que prácticamente pirateaba al Ministerio del Interior. Por ejemplo, millones de papeletas electorales no fueron dirigidas a sus destinatarios, porque estos eran conocidos como no islamistas. Por lo tanto, ya había una voluntad declarada y firme de poner en causa todo el proceso democrático. Ait Ahmed, el líder del Frente de las Fuerzas Socialistas, el FFS, moviliza a sus electores para la segunda vuelta, convocando una manifestación. Su credo, ni poder policial ni poder integrista. Pero su rival, el Partido para la Reunificación por la Cultura y la Democracia, el RCD, crea con el Sindicato Único de Trabajadores y las asociaciones feministas el Comité Nacional para la Salvaguardia de la Democracia. Exigen que el ejército intervenga para interrumpir el proceso electoral. Del lado de los islamistas, ya hace 2 meses que los salafistas preparan la guerra. Los salafistas son los afganos y los excombatientes del movimiento islámico armado de los años 80. Almacenan explosivos y armas. Al este del país, el cuartel de Guemar es tomado al asalto en octubre de 1991. 5 soldados muertos y 10 heridos. ¿Qué? ¿Tenían armas? Tenían armas. 15 días antes, estos bandidos habían atacado otro puesto en Oumesbat. Y a primera hora del viernes nos atacaron a nosotros. Pero estoy seguro de que conocen el cuartel, porque fueron directamente a la armería. Echaron abajo la puerta de la armería, cogieron las armas y se dividieron en 2 grupos. El presidente Chadli dimite el 11 de enero de 1992. Tras la ruptura del proceso electoral, hubo un encuentro histórico entre el difunto Abdelkader Hachani, líder del FIS, Abdelhamid Meri, secretario general del FLN en esa época, y Ait Ahmed, líder del FFS. Llegaron a un acuerdo para evitar recurrir a la violencia, para calmar a la población, etc. En fin, para encontrar una solución pacífica a la crisis. Por otra parte, el hermano Abdelkader Hachani hizo un periplo por todas las mezquitas y otros lugares para transmitir este mensaje a la población. Apelando a la tranquilidad y advirtiéndole de los peligros. Pero el poder estaba decidido a seguir la vía que había escogido. Finalmente rechazó toda discusión con el FIS. El 14 de enero de 1992, Mohamed Boudiaf es nombrado jefe de un alto comité de Estado. Es el principio de la guerra. Según los islamistas, habrá unos 30.000 prisioneros en toda Argelia. A partir de febrero comenzaron las detenciones. Primero fueron las manifestaciones, después empezaron a disparar contra los manifestantes, a detenerlos y a llevarlos a campos de internamiento en el Sáhara.
Nuestros líderes ya estaban en prisión. Nos organizamos en pequeños grupos autónomos. Con unos amigos atacábamos a los policías. Le robábamos las armas. Cada grupo trabajaba solo. Después se constituyeron los grupos en el maquis. Desde su vuelta a la vida civil, Youssef mira sin cesar las imágenes de su estancia en el maquis como algo muy decepcionante de su vida. Entre estos combatientes que hacen temblar a Argelia y al resto del mundo desde hace más de 10 años, están los de la Liga Islámica de la Yihad y de la Dawa, la LIDD. Youssef es uno de los 500 hombres de la Liga. En su cinta se puede leer: no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Estos hombres se esconden en las montañas de Medea, a unos 100 kilómetros al suroeste de Argel. En esta región donde vivimos, sabemos casi todo lo que ocurre. Patrullamos cada día. Tenemos varios puestos de observación. No hay el menor problema. El mínimo movimiento es detectado de inmediato. Estos combatientes se instalaron aquí en 1993 y estuvieron durante 7 años. En este campamento son unos 50 y la media de edad es de 30 años. Fouad tiene 27 años. Ha dejado sus estudios en la universidad para unirse al Frente Islámico de la Yihad Armada, el FIDA. Este grupo, que reivindica asesinatos de intelectuales y periodistas, se unió a la Liga de la Yihad en febrero de 1997. Aprendimos a hacer esto durante la etapa que precedió a la creación del Frente Islámico de Salvación. Desde las mezquitas salíamos de excursión. Eran campamentos de verano, donde aprendíamos a cocinar y donde nos entrenábamos. Incluso antes del principio de la yihad. Es la pequeña experiencia que adquirimos en los años 1987 y 88. ¿Los campamentos que les organizaban? Sí, los campamentos de verano, los campamentos de vacaciones. Vienen de la ciudad o del campo. Proceden de familias modestas o acomodadas. Se sienten unidos por una impresionante solidaridad, una gran determinación y una profunda convicción. Youssef tenía 19 años cuando se unió al maquis de Medea. Como los demás, trabajaba en la ciudad con los hermanos. Fueron a buscarme y me integré en el maquis. Incluso su trabajo en la ciudad era la yihad. Tienes que contárselo. Háblale de tu yihad en la ciudad. ¿Qué hacías en la ciudad? Trabajaba con los hermanos. ¿Qué hacías? Dame un ejemplo. Me ocupaba de la logística. Ayudaba a mis hermanos. Trabajaba, eso es todo. ¿Qué es lo más importante que has hecho? Trabajaba con los hermanos. ¿Qué quiere que le diga? Pegábamos carteles en las paredes. Informábamos a los hermanos, cosas así. La propaganda para los grupos. La información. ¿La búsqueda de la información? Sí. ¿Cómo? Lo más importante es la información que nos traen. También está la propaganda. El joven que trabaja en la ciudad está controlado por los del maquis. Son ellos quienes le guían, le orientan y le fijan sus objetivos. Su instructor, Abnedur, les entrena para una ofensiva. Todos disparan con fuego real.